Ser podcast. Un libro, una hora. Dirigido por Antonio Martínez Asensio. Bienvenidos al podcast de Un libro, una hora. En este episodio os vamos a contar El planeta de los simios, de Pierre Boulle. Pierre Boulle nació en Avignon en 1912 y murió en París en 1994. Es uno de los autores franceses más traducidos en el mundo y también uno de los más olvidados. Ejerció como agente secreto con el nombre de Peter John Rulle y ayudó al movimiento de resistencia en China, Birmania y la Indochina francesa. Es el autor de El puente sobre el río Kwai, adaptada al cine por David Lean. Pese a ser un escritor de vocación tardía, fue muy prolífico y es autor de 40 novelas y libros de cuentos. El planeta de los simios se publicó en 1963. Fue adaptada al cine en 1968 por primera vez. Esta novela es pura ciencia ficción. Es una novela inteligente, divertida, emocionante y muy sorprendente. Vamos allá. Confío este manuscrito al espacio, no con el propósito de obtener socorro, sino para ayudar, tal vez a conjurar la espantosa plaga que amenaza a la especie humana. Dios se apiade de nosotros. En cuanto a mí, Ulysse Merou, partí con mi familia en esta astronave. Podemos subsistir durante años. A bordo cultivamos legumbres, fruta y tenemos un corral. No nos falta nada. Tal vez algún día encontremos un planeta hospitalario. Es un anhelo que apenas me atrevo a expresar, pero este es el relato fielmente contado de mi aventura. En el año 2500, Ulysse Merou se embarca con 2 compañeros en una astronave con la intención de alcanzar esa región del espacio donde reina la estrella supergigante Betelgeuse. Es un proyecto ambicioso, el más vasto de los que se han realizado en la Tierra. Betelgeuse se encuentra a 300 años luz de la Tierra. Es una estrella con un diámetro entre 300 y 400 veces superior al Sol, la más brillante de la constelación de Orión. El sabio profesor Antel impuso la decisión. Él mismo concibió la astronave y ha dirigido su construcción. Tal como lo había previsto, nuestro viaje duró unos 2 años de nuestro tiempo, durante los cuales, en la Tierra, debieron de pasar unos 3 siglos y medio. Este era el único inconveniente de apuntar tan lejos. Si algún día regresábamos, encontraríamos nuestro planeta envejecido unos 700 u 800 años. La tripulación se completa con Arthur Leven, discípulo de Antel, un joven físico. Ulysse Merou es en realidad un periodista poco afamado que ha conocido al profesor Antel al entrevistarle y al que el profesor le propuso llevarle con él después de comprobar que no tenía familia y que jugaba aceptablemente al ajedrez. No tienen ningún incidente de vuelo grave. Han partido de la Luna. La Tierra y los planetas desaparecen de su vista muy rápido. El Sol decrece hasta convertirse en una simple estrella entre los miles de millones de estrellas de la galaxia. El jardín que tienen a bordo les procura una agradable distracción. Lo único desagradable es un aumento de la gravedad, hasta que un día, tras la larga travesía, sienten la emoción de ver que la estrella Betelgeuse se acerca. A su alrededor orbitan 4 planetas. Tras un análisis ven que uno de ellos es el más adecuado para intentar un aterrizaje. Se suben a un vehículo a propulsión que llaman lancha, acompañados por Héctor, el chimpancé, y la nave se queda gravitando alrededor del planeta. El planeta se parecía extrañamente a la Tierra. Esta impresión se reforzaba a cada segundo. Ahora distinguía a simple vista el contorno de los continentes. La atmósfera era clara, ligeramente teñida de un tono verde pálido que por momentos tendía al anaranjado, casi como en nuestro cielo de Provenza durante la puesta de sol. El océano era de un azul ligero y tenía igualmente matices verdes. El planeta está habitado porque vuelan sobre una ciudad bastante grande, de la que salen carreteras bordeadas de árboles y por las que circulan vehículos con anchas calles y casas blancas con largas aristas rectilíneas. Pero aterrizan muy lejos de allí. Antes de aterrizar pasan por encima de una selva espesa, rojiza. Toman tierra en un claro. Se colocan las escafandras y abren con precaución una ventanilla de la lancha. Analizan la atmósfera y parece compatible, pero primero le quitan la escafandra a Héctor, que enseguida se pone a correr hacia la selva, salta a un árbol y sigue con sus volteretas en las ramas. Sin duda,
están en una hermana gemela de la Tierra. La vida existe, el reino vegetal es incluso vigoroso y el reino animal no tarda en aparecer en forma de unos grandes pájaros negros y otros más pequeños que se persiguen piando. Antes de tomar cualquier iniciativa deciden darle un nombre al planeta. Lo bautizan como Soror y se adentran en la selva siguiendo una especie de vista natural. Arthur Leven y Ulysse Merou llevan carabinas. El profesor Antel desprecia las armas materiales. Poco después se oye un murmullo de agua. Es una cascada. Analizan ese elemento y es agua, así que Leven y Ulysse se dan un baño. El profesor se queda analizando la zona. Vimos que se quedaba inmóvil. Lanzó una exclamación y señaló con el dedo la huella que acababa de descubrir en la arena. Creo que sentí la emoción más fuerte de mi vida. Bajo los rayos ardientes de Betelgeuse, que invadía el cielo, que cubría nuestras cabezas como un enorme globo rojo muy visible, admirablemente dibujada en una pequeña franja de arena húmeda, aparecía la huella de un pie humano. Parece un pie de mujer. Se dan un baño delicioso. Solo Arthur Leven parece pensativo y ausente. De pronto, Ulysse ve a la mujer, justo encima de ellos, encaravada en la plataforma rocosa de donde cae la cascada. Contiene la respiración ante la maravillosa belleza de aquella criatura de Soror. Está completamente desnuda. El pelo bastante largo le cae sobre sus hombros. Permanece inmóvil sobre la plataforma. Posee el cuerpo más perfecto que se pueda concebir en la Tierra. Leven y Ulysse se quedan sin aliento, locos de admiración. De pie, inclinada hacia adelante, nos observaba con el pecho tendido hacia nosotros y los brazos levemente levantados hacia atrás en la posición de una saltadora que toma impulso. Y su sorpresa debía de ser tan grande como la nuestra. Es de raza blanca, su piel es dorada y es alta y delgada. Lo único raro está en su mirada, no por el color de los ojos, sino por una especie de vacío, una ausencia de expresión. Cuando la mirada de la mujer se encuentra con la de Ulysse, ella parece percibir un choque y aparta la vista bruscamente con un movimiento mecánico tan rápido como el de un animal atemorizado. Deciden llamarla Nova. Cuando Leven habla, el sonido de su voz hace que la mujer tenga una reacción singular. Hace un movimiento súbito de retroceso como un animal espantado. La voz humana la aterroriza. Entonces, los tres hombres deciden ignorarla y seguir bañándose. Ella se coloca entonces en el borde del mirador y emite unos sonidos animales mientras se acerca. Se mete en el agua con ellos y empieza a nadar hacia los hombres. Parece querer jugar. Se acerca y luego se aleja rápidamente. Quise hacer un experimento. Se me estaba acercando, surcando el agua con su estilo particular que se parecía al de los perros y con su cabellera persiguiéndola como la estela de un cometa. La miré a los ojos y antes de que apartara la vista le dirigí una sonrisa provista de toda la amabilidad y toda la ternura de las que fui capaz. El resultado fue asombroso. Dejó de nadar, hizo pie en el agua que le llegaba hasta la cintura y extendió sus manos crispadas hacia adelante, en posición defensiva. Luego me dio la espalda y huyó hacia la orilla. De pronto se oye un ruido y aparece Héctor, muy contento de haberles encontrado. Una expresión bestial, hecha de pavor y amenaza, aparece entonces en el rostro de la muchacha al ver al simio. Se acurruca en las rocas hasta fundirse con ellas, con todos sus músculos en tensión, la espalda arqueada y las manos crispadas como garras. Cuando Héctor pasa cerca de ella, le salta encima. El cuerpo de la muchacha se estira como un arco, agarra al infeliz por el cuello y aprieta sus manos alrededor de la garganta mientras lo inmoviliza atenazándolo entre sus muslos. El simio apenas ofrece resistencia. Se queda tieso al cabo de pocos segundos y cae muerto cuando ella lo suelta. En pocos segundos, la mujer desaparece en la maleza. Como señala Alex Vicente en El País, El planeta de los simios es una parábola sobre un mundo dominado por los primates, un relato en la estela de las farsas orwellianas. Es también una reflexión filosófica en un tiempo preocupado por el devenir de la civilización tras las 2 guerras mundiales y el funesto colofón de la bomba atómica, que habían reducido al ser humano al estatus de animal salvaje. La relatividad del bien y del mal es el tema que he intentado ilustrar en la mayoría de mis libros, admitió el autor, que contó que su fuente de inspiración fue descubrir a los corredores de la bolsa de la capital francesa en acción, y añadió que su análisis también servía para otras manifestaciones colectivas. El final de la jornada transcurre sin incidentes, pero al caer la noche, los 3 hombres sienten que les observan. Por la mañana vuelven a bañarse y al cabo de pocos minutos aparece la mujer, pero esta vez
está acompañada. Había muchos más hombres. Los descubrimos poco a poco, mientras nos esforzábamos por conservar nuestra fingida indiferencia. Salían furtivamente de la selva y formaron gradualmente un círculo continuo alrededor del lago. Eran todos sólidas y bellas muestras de humanidad, hombres y mujeres de piel dorada que ahora se agitaban y eran presa de una gran sobreexcitación, emitiendo a veces sus breves gritos. Vuelven a jugar todos alrededor de los 3 hombres, acercándose y alejándose, mientras los 3 hombres les salpican, pero no avanzan. Cuando los 3 hombres se cansan de ese juego absurdo, estallan en una carcajada durante algunos segundos, y esa explosión de hilaridad hace que aquellos seres reaccionen. Una especie de tempestad agita el lago. Empiezan a huir en todas las direcciones, en un estado de enloquecimiento. Los 3 hombres se visten, pero en cuanto se ponen los pantalones y las camisas, la agitación crece hasta el frenesí. Algunos huyen, otros avanzan hacia ellos con los brazos extendidos hacia adelante y las manos crispadas, así que deciden volver a la lancha. Pero antes de que puedan llegar, los hombres les asaltan, aunque toda la furia se dirige a las armas y a la ropa. Les dejan desnudos y luego se abalanzan sobre la lancha con furia y saquean el vehículo. Al fin, les conducen hacia lo más profundo de la jungla, desnudos y desarmados. Varias horas después, con los pies ensangrentados y el cuerpo cubierto de rasguños causados por las zarzas, llegan a un lugar que parece el objetivo de la carrera. Un lugar donde la selva es menos espesa y el matorral ha dado paso a una hierba corta. Es un campamento con una especie de nidos encastrados en las ramas bajas. Nadie se preocupa por darles de comer. No hay ni un solo rastro de fuego en los alrededores. De hecho, allí todos comen carne cruda que se pelean por conseguir. Es Nova quien les lleva unas frutas que parecen bananas. Tras beber un poco de agua de un arroyo, deciden pasar la noche allí. Cuando me tumbé, se quedó inmóvil durante un largo momento, como indecisa. Luego se acercó dando cortos pasos vacilantes. No hice un solo movimiento por temor de asustarla. Se acostó a mi lado. Seguí sin moverme. Terminó acurrucándose contra mí. Pero aunque aquella muchacha fuese de una belleza maravillosa, en aquel momento no la consideré como mujer. Sus maneras eran las de un animal doméstico que persigue el calor de su amo. Por la mañana, Ulises intenta un acercamiento a Nova, que por primera vez sostiene la mirada del hombre. Pero cuando él sonríe, ella se tensa. Ulises se aventura a posar una mano sobre su hombro, acerca su rostro al suyo y roza sus labios. Ella le responde frotando su nariz contra la suya y luego lamiéndole la mejilla. Pero de pronto, una espantosa algarabía les sobresalta. Todos los habitantes de la selva abandonan la protección de sus guaridas y se ponen a correr de un lado a otro de una manera desordenada. Sus gritos expresan un terror intenso. Un ruido se aproxima bastante despacio. Viene de la zona en la que la selva es más espesa y parece emanar de una línea continua bastante larga. Todos se lanzan en dirección opuesta a la del ruido. El ruido es cada vez más intenso. Ulises no se lo piensa y echa a correr detrás de Nova. Solamente Levain le sigue. La edad del profesor Antel se lo impide. De pronto empiezan a sonar disparos, pero los disparos suenan por delante. Ulises intenta ocultarse en el matorral y hacer el menor ruido posible mientras no deja de correr. Llega hasta la zona de donde parten las detonaciones. Acompañado de Leven, subí a una especie de cerro y me detuve en la cima jadeando. Delante de mí ya no había más que unos pocos árboles y una cortina de maleza. Avancé con precaución con la cabeza a ras de suelo. Por unos instantes quedé noqueado, abatido por una visión que rebasaba las proporciones de mi pobre razón humana. Ulises ve un personaje inmóvil a 30 pasos, mirando en su dirección. La estupefacción anula cualquier otro sentimiento, pues aquel ser es un simio, un gorila de buen tamaño. Y aquel simio no solo está correctamente vestido como un hombre terrestre, sino que viste con gusto y con soltura. No está en absoluto disfrazado. Su chaqueta de color pardo parece salida del mejor sastre parisino y deja ver una camisa de cuadros. En lugar de zapatos, lleva unos gruesos guantes negros. De pronto, de la maleza, sale uno de los fugitivos corriendo a ciegas derecho hacia el simio. El disparo suena cuando el hombre alcanza la mitad del campo de tiro. Se desploma y se queda inmóvil tras unas pocas convulsiones. Pero la gran sorpresa para Ulises es la mirada del simio. En la pupila de aquel animal brillaba el resplandor espiritual que había buscado en vano en los hombres de Soros. La avenida que corta la selva
está sembrada de cuerpos humanos. Los cazadores, apostados a intervalos regulares, son simios, y la caza, acorralada, son hombres y mujeres cuyos cadáveres desnudos, agujereados, retorcidos en posturas ridículas, ensangrentan el suelo. Un chimpancé de pequeño tamaño vestido con menos refinamiento que el gorila hace de ayudante. El peligro aumenta a cada segundo. Los batidores se acercan por detrás. Los hombres están acorralados como bestias salvajes. Continúan desembocando en la pista para encontrar una muerte atroz. Algunos, completamente enloquecidos, se precipitan aplastando los matorrales con estrépito, alertando así a los simios. Otros se acercan con sigilo, se mantienen en el lindero, observan a través de las hojas al cazador más cercano y esperan el instante en que su atención se dirige hacia otro lado. Entonces, de un salto, a toda velocidad, atraviesan la avenida mortal. Ulises piensa que eso es lo que deben hacer. Le hice señas a Leven para que me imitara y me deslicé sin hacer ruido hasta el último arbusto antes de la pista. Allí me invadió un escrúpulo descabellado. ¿Tenía realmente que recurrir yo, un hombre, a semejantes ardides para engañar a un simio? Levantarme, dirigirme hacia el animal y molerlo a palos. ¿No era esa la única conducta digna de mi condición? Los batidores emergen del follaje. Un gorila enorme golpea al azar con un garrote y aúlla con todas sus fuerzas. Eso provoca en Ulises una impresión aún más terrible que la del cazador del fusil. Leven se pone a temblar como si hubiera perdido por completo la razón. Se levanta sin tomar precauciones y se pone a correr al azar. Termina en la avenida, en plena línea de tiro del cazador. No llega muy lejos. El disparo parece partirlo en dos. Ulises no pierde tiempo en llorar su muerte. Espera el momento en que el gorila le entrega el fusil a su ayudante y entonces salta y atraviesa la avenida. Corre con todas sus fuerzas, alejándose lo más rápido posible de la carnicería. Cree que está salvado, pero enseguida tropieza con un obstáculo disimulado bajo la hojarasca, una red de amplias mallas tendida en el suelo y provista de grandes bolsas, en una de las cuales se hunde profundamente. Los gorilas cazadores. Me sorprendí a mí mismo llamándoles señores. Daban órdenes a sus criados. Por una pista que se encontraba al otro lado de la red, acercaron unos grandes carros bastante bajos, cuya plataforma estaba constituida por una jaula. Ahí nos introdujeron a razón de unos 10 por carro. Cuando llega el turno de Ulises, quiere llamar la atención hablando, pero apenas ha abierto la boca cuando uno de los ejecutantes le pone el guante en la cara y le lanza como un fardo a una jaula. Los zumbidos de los motores resuenan en la selva. Los carros se ponen en movimiento, cada uno de ellos remolcado por una especie de tractor automóvil conducido por un chimpancé. Les llevan a una casa donde está el punto de encuentro de los cazadores y allí se produce la típica escena de caza, con fotografías de los trofeos, con la única diferencia de que los muertos que se acumulan en el suelo en fila son humanos. A los que están encerrados les dan de comer una especie de pienso. Ulises ve entre los que se han librado de la masacre a Nova. Todos los prisioneros se acuestan en el suelo formando grupos. Tras algunas vacilaciones, Nova se acurruca contra Ulises y ambos se duermen. Los vehículos viajan con ellos a toda velocidad hasta que llegan a la ciudad. Contemplé por primera vez una ciudad civilizada del planeta Soror. Circulábamos por una calle bastante ancha, bordeada de aceras. Examiné ansiosamente a los transeúntes. Eran simios. Vi un tendero en una especie de tienda de comestibles que acababa de levantar la persiana de su local y se volvía con curiosidad para vernos pasar. Era un simio. Traté de distinguir a los pasajeros y a los conductores de los automóviles que nos adelantaban. Vestían moda de la tierra y eran simios. Llegan a un edificio que parece un hospital. Los guardianes llevan una bata blanca y una pequeña cofia. Todos son simios, gorilas y chimpancés. Arrojan a Ulises en una jaula fija con el piso recubierto de un lecho de paja. La sala contiene un gran número de jaulas dispuestas en 2 filas que dan a un largo pasadizo. Ya están casi todas ocupadas, algunas por los que acaban de traer y otras por hombres y mujeres que llevan tiempo allí. Asomando la nariz entre los barrotes, Ulises descubre una jaula más grande al final del pasadizo, que contiene un gran número de niños. Gesticulan, se zarandean y simulan sacudir las rejas, emitiendo breves gritos, como unos jóvenes simios pendencieros. Y por fin llevan a Nova. La colocan en la jaula que está justo enfrente de la de Ulises. Después, los gorilas les dan de comer. Ulises hace todo lo posible por establecer un contacto con aquellos simios que parecen claramente los únicos seres civilizados y razonables del planeta. Mira al gorila, se lleva la mano al pecho
y se inclina ceremoniosamente. Al volver a levantar la cabeza, leí una intensa sorpresa en su rostro. Entonces le sonreí, poniendo toda mi alma en aquella manifestación. Estaba a punto de salir. Se detuvo desconcertado y emitió una exclamación. Por fin había conseguido llamar su atención. Quise confirmar mi éxito mostrando todas mis capacidades y pronuncié bastante estúpidamente la primera frase que me vino a la cabeza. ¿Cómo está usted? Soy un hombre de la tierra. He hecho un largo viaje. Jamás una estupefacción semejante se ha reflejado en los rasgos de un simio. Se quedan sin aliento y con la boca abierta. Inician una conversación rápida a media voz, pero después de examinarle con recelo, uno de los gorilas recula enseguida y sale de la jaula, cerrándola aún con más cuidado que la primera vez. Y luego se ríen a carcajadas. A Ulises le entra de golpe una tremenda furia y se pone a sacudir los barrotes, a enseñar los dientes y a insultarles en todas las lenguas que conoce. Pero no consigue nada. Por la mañana le visita una hembra de chimpancé que ocupa un puesto importante en el establecimiento por la manera en que los gorilas se apartan a su paso. Nada más entrar, la mona le hace una pregunta a un gorila que señala con el dedo a Ulises. Ella también lleva una bata blanca de corte más elegante que la de los gorilas. Lo que más me llamó la atención en ella fue su mirada, admirablemente viva e inteligente. Lo tomé como un buen augurio para nuestras futuras relaciones. Me pareció muy joven, a pesar de las arrugas y miescas que enmarcaban su morro blanco. Sostenía en la mano una cartera de cuero. Empieza a examinar a Ulises mientras saca un cuaderno de su cartera. Ulises utiliza su voz más dulce. El rostro de la mona expresa una intensa sorpresa. La chimpancé saca un bolígrafo de su bolsillo y escribe varias líneas en su cuaderno. Ulises tiende el brazo hacia ella a través de la reja con la mano abierta. La mona avanza también su brazo peludo, un poco tembloroso, hacia el suyo, posa su mano sobre la muñeca de Ulises y se vuelve con cara triunfante a sus ayudantes. Yo jadeaba, esperanzado, cada vez más convencido de que ella empezaba a reconocer mi verdadera naturaleza. El guardián hurgó en su bolsillo y sacó un pequeño objeto blanco que entregó a su patrona. Ella misma me lo puso en la mano con una encantadora sonrisa. Era un terrón de azúcar. La mona se llama Cira, es la jefa de servicio. El segundo día transcurre como el primero. Los simios solo visitan a los hombres para darles de comer. Los gorilas hacen constantemente pruebas a los humanos, primero con un silbato y luego con otros accesorios, y el pobre Ulises se afana en cada prueba en parecer el más inteligente. Les visita Cira y otros dos simios. Uno de ellos es una alta autoridad. Es un orangután, el primero de su especie que ve Ulises en el planeta Soror. Parece un viejo pontífice, venerable y solemne. Va vestido con una larga levita negra. Enseguida, Ulises se dirige al orangután y el anciano se sobresalta al oír su voz. Se rasca largamente la oreja mientras su ojo suspicaz inspecciona la jaula, como si presintiese un engaño. Cira empieza a hablar y el orangután se niega a dejarse convencer. Pronuncia 2 o 3 sentencias de aire pomposo, se encoge de hombros varias veces, sacude la cabeza y lanza a Ulises ojeadas no muy benévolas. Ulises entonces empieza a imitarle, lo que provoca la risa de todos y el enfado del orangután. Ulises oye repetidas veces la palabra Zayus. Es el nombre del orangután, y cuando la dice, todos se quedan extremadamente trastornados, y más cuando Ulises señala a la mona y dice Cira. Pero el orangután parece enfadado. Zayus regresa unos días más tarde, y su visita significa una reordenación de la sala. Destaqué muchas otras pruebas, pero sobre todo escuchando con atención, logré retener algunas palabras simples de la lengua símica y comprender su significado. Me ejercitaba en pronunciarlas cuando Cira pasaba por delante de mi jaula y parecía cada vez más estupefacta. Distribuyen a los humanos por parejas. Nova es la elegida para compartir la celda de Ulises. Los simios tienen en mente estudiar el comportamiento amoroso de los humanos. Como a Ulises le parece humillante, ni se acerca a Nova, lo que extraña a los simios, y al final Zayus da orden de que a Nova la metan con otro hombre. Cuando ve eso, Ulises pierde la cabeza, loco de rabia, aúlla como los hombres de Soror, se lanza contra los barrotes, mordiéndolos y babeando, rechinando los dientes, comportándose de la manera más salvaje. Y al verle actuar así, Zayus sonríe y le devuelve a Nova a la celda. Ahora tengo que confesar que me adapté con una admirable facilidad a las condiciones de vida de mi jaula.
desde el punto de vista material, vivía en una felicidad perfecta. Durante el día, los simios tenían 1000 delicadezas conmigo y por la noche compartía el lecho con una de las muchachas más bellas del cosmos. Me acostumbré también a aquella situación que durante más de un mes, sin notar su extravagancia ni lo que tenía de degradante, no hice ningún intento serio de ponerle fin. Como escribe Alex Vicente en El País, para su autor, El planeta de los simios era una de sus obras menores, una mera sátira sobre la pulsión autodestructiva de la especie humana. El retrato de una sociedad en ruinas que contenía el planeta de los simios es una idea que ha seducido a generaciones sucesivas, tal vez porque se acercó con precocidad a asuntos como la crisis climática, los derechos de los animales o la manipulación genética. También a la xenofobia. Según Manuel Rodríguez Yagüe, la novela es especialmente cáustica, con esa característica tan nuestra como es el miedo a lo diferente, con un claro ataque a la habitual soberbia de las élites científicas y religiosas, reacias a todo cambio e innovación que puedan socavar su prestigio. Después de varias semanas, Ulises se avergüenza de su actitud y decide comportarse como un hombre civilizado y hacer algo para salir de allí. Un día, acariciando el brazo de Cira a guisa de agradecimiento, se apodera de su libreta y de su bolígrafo. Traza rápidamente la silueta de Nova y se la entrega a la chimpancé. Eso vuelve a despertar la emoción de la mona y Ulises retoma la libreta con autoridad. Reuniendo sus recuerdos escolares, traza la figura geométrica que ilustra el teorema de Pitágoras. El efecto que produce en Cira es extraordinario. Suelta una violenta exclamación, le devuelve la libreta y el bolígrafo y Ulises dibuja lo mejor que puede con sus ejes y sus focos, una elipse, una parábola y una hipérbola. Luego, en la página opuesta, un cono de revolución. Cira le arranca la libreta de las manos, traza a su vez otro cono y le señala la hipérbola con su largo dedo. Entre Cira y yo se acababa de establecer una comunión espiritual por mediación de la geometría. Experimenté una satisfacción casi sensual y noté que la chimpancé también estaba profundamente conmovida. Cira le entrega luego una gran hoja de papel fijada a un tablero de dibujo y Ulises decide dar un golpe definitivo. En una esquina de la hoja representa el sistema de Betelgeuse, coloca a Soror en su posición exacta con su pequeño satélite y en otro ángulo de la hoja dibuja el sistema solar con sus planetas principales. Indica la Tierra y gira el dedo hacia su propio pecho. Cira está pasmada hasta que entiende a Ulises. En aquel instante, Zaius aparece al final del pasillo, dispuesto a iniciar su inspección periódica. El terror se apodera de la mirada de la chimpancé, enrolla rápidamente la hoja de papel, guarda su libreta en el bolsillo y antes de que el orangután se aproxime, se lleva el índice a la boca en ademán de súplica. Desde aquel día, y gracias a Cira, mis conocimientos sobre la lengua y el mundo símicos progresaron rápidamente. Se las arregló para verme a solas casi a diario, con el pretexto de test particulares, y emprendió mi educación, enseñándome su lengua y aprendiendo al mismo tiempo la mía, con una velocidad asombrosa. En menos de 2 meses estuvimos en condiciones de mantener conversaciones sobre temas muy diversos. Ulises se inicia poco a poco en la mentalidad del planeta Soror y los rasgos de aquella civilización. Cira le cuenta que allí hay 3 familias distintas, cada una con sus características propias: los chimpancés, los gorilas y los orangutanes. Los orangutanes son la ciencia oficial, pero los chimpancés son los que han llevado a cabo todos los descubrimientos, mientras que los gorilas son los comedores de carne, la fuerza. Hablan mucho sobre si el mono ha evolucionado del hombre. Cira defiende que las especies tuvieron probablemente un origen común. Algunos defienden que la inteligencia del simio se debe sobre todo a que posee 4 ágiles manos. Y luego le habla de Cornelius, su novio, una auténtica eminencia científica. Era un gran día para mí. Cediendo a mis ruegos, Cira había aceptado sacarme del Instituto de Estudios Biológicos Avanzados, así se llamaba el establecimiento, para dar un paseo por la ciudad. Cira ha diseñado planes para hacer que Ulises recobre la libertad, lo que no es fácil. Pero en el paseo le va a llevar con correa y desnudo. Una vez en la acera, Ulises se tambalea un poco, aturdido por el movimiento y cegado por el brillo de Betelgeuse, después de más de 2 meses de internamiento. Aspira el aire tibio a pleno pulmón y al mismo tiempo se ruboriza de sentirse desnudo. Algunos simios se agolpan a su alrededor, encantados con el espectáculo. Cira
le arrastra rápidamente hacia su automóvil, le hace subir en el asiento trasero y se instala al volante. Tras un recorrido en coche, se paran en un parque. Zira le dice que han localizado su lancha y que sus investigadores tienen la seguridad de que no se ha fabricado allí y que algunos de los sabios han emitido la hipótesis de que el artefacto es de otro planeta que está habitado. Lo que no pueden imaginar es que unos seres inteligentes podrían tener una forma humana. Pero Zira, hay que decírselo, exclamé. Ya estoy harto de vivir prisionero, incluso en la jaula más confortable, incluso cuidado por ti. ¿Por qué me escondes? ¿Por qué no revelar la verdad a todo el mundo? Zira le dice que es por su propio bien. Le cuenta que Zaius ha decretado que las capacidades de Ulises se explican por un instinto animal muy desarrollado y nada le hará cambiar de opinión. Ulises le pregunta si entonces está condenado a pasar el resto de su vida en una jaula. Zira le dice que no, si el plan que ha diseñado funciona. Y le cuenta que dentro de un mes se celebra el Congreso Anual de los Sabios Biólogos, un acontecimiento importantísimo que reúne a mucha gente y asisten todos los representantes de los grandes periódicos. En aquella sociedad, la opinión pública es un elemento más poderoso que el propio Zaius. Esa será la oportunidad de Ulises. Ante ese congreso, Ulises será presentado por Zaius, que ha preparado un extenso informe. Zira dice que lo mejor es que Ulises tome la palabra para explicar su caso, que será asunto suyo expresarse claramente delante de la asamblea y convencer a los participantes y a los periodistas. Y le cuenta que entre los sabios hay unos pocos chimpancés que la academia se vio obligada a admitir debido a sus sensacionales descubrimientos y que uno de ellos es Cornelius, que ha prometido defender su causa. Cornelius nos esperaba cerca de un macizo de helechos gigantes. Era un chimpancé de buen aspecto, ciertamente mayor que Zira, pero muy joven para ser un sabio académico. En cuanto le vi, me chocó su mirada profunda, de una intensidad y una vivacidad excepcionales. Los dos novios se abrazan como dos enamorados, y luego vienen las presentaciones. Cornelius se queda muy sorprendido y enseguida empieza a acosar a Ulises a preguntas. Le apasiona particularmente la emergencia del Homo sapiens en la Tierra. Aprueba el plan de Zira. Él mismo se encargará de preparar el terreno mediante alusiones al misterio de su caso en presencia de algunos de sus colegas. Cuando Cornelius se va, Ulises le da las gracias a Zira. Es consciente de todo lo que ha hecho por él desde su captura. Ella le contesta ruborizándose que lo ha hecho por amor a la ciencia. Me dejé prender por la espiritualidad de su mirada y logré hacer abstracción de su físico. Puse la mano sobre su larga pata peluda. Se estremeció y sentí en aquella mirada un gran impulso de simpatía hacia mí. Los dos estábamos profundamente conmovidos y permanecimos en silencio durante todo el trayecto de vuelta. Cuando me dejó en mi jaula, rechacé brutalmente a Nova, que me daba la bienvenida con pueriles manifestaciones de afecto. Zira le presta a Ulises una lámpara eléctrica y le pasa libros para que se prepare bien su intervención y practique la lengua de los monos. Zira le lleva con bastante frecuencia a pasear por el parque. A veces se encuentran con Cornelius y preparan juntos el discurso de Ulises ante el Congreso. Un día, Zira le propone a Ulises ir a visitar el jardín zoológico. Ulises preferiría asistir a un espectáculo o visitar un museo, pero todavía tiene prohibido ese tipo de distracciones. Las bestias del zoo presentan muchas analogías con las de la Tierra, pero llegan al sector de los hombres. Zira trata de disuadirle, pero Ulises tiene tanta curiosidad que tira de la cadena hasta que cede. Es un espectáculo. Para los humanos, todo gira alrededor de granjearse los favores de los pequeños simios que rodean la jaula y que de vez en cuando les arrojan frutas o trozos de unos pasteles que una vieja mona vende en la entrada del jardín. En el momento en que iba a dejarme llevar por Zira, apenas conseguí contener un grito de sorpresa. Allí, delante de mí, en aquel rebaño, estaba mi compañero de viaje, el jefe y el alma de nuestra expedición, el famoso profesor Antel. Había sido capturado como yo, y sin duda con menos suerte, vendido al zoo. Saber que estaba vivo y volver a encontrarlo me produjo tal alegría que los ojos se me llenaron de lágrimas. Luego temblé ante la condición a la que habían reducido a aquel gran sabio. Mi emoción se transformó poco a poco en un estupor doloroso cuando me di cuenta de que su comportamiento era exactamente el mismo que el de los otros hombres. Zira le promete que después del Congreso, cuando hayan reconocido y aceptado a Ulises como un ser racional, se ocuparán del profesor.
La semana que precede al Congreso, Zayus visita muchas veces a Ulis y multiplica las estrafalarias pruebas. Y por fin llega la fecha tan esperada. Los primeros días, Zayus lee un largo informe sobre Ulis en el que le presenta como un hombre de instintos particularmente aguzados, pero con una ausencia total de conciencia. Los sabios están divididos en dos clanes, los que rechazan cualquier especie de alma en un animal y los que ven solamente una diferencia de grado entre el psiquismo de las bestias y el de los simios. Llevan a Ulis a una enorme construcción coronada por una cúpula. Me encontraba al fondo de un gigantesco anfiteatro que curiosamente me hizo pensar en el infierno cónico de Dante, cuyas gradas, a mi alrededor y por encima de mí, estaban cubiertas de simios. Nunca había visto tantos simios juntos. Me sentí abrumado. Ulis trata de encontrar a Cira porque necesita el apoyo de su mirada, pero no lo consigue. Se siente el blanco de miles de miradas símicas. Sube al estrado. Cuando se hace el silencio, se le concede la palabra al ilustre Zayus, que habla mucho sobre Ulis. Y cuando por fin le señala, Ulis siente que ha llegado su hora. Levanta la mano y después de tirar suavemente de la cadena que sostiene el guardián, se acerca a un micrófono y se dirige al presidente. Muy ilustre presidente, dije en mi mejor lenguaje símico. Con el mayor placer abriré esta caja. De muy buen grado ejecutaré asimismo todos los números del programa. Sin embargo, antes de iniciar esa tarea, un poco fácil para mí, solicito autorización para hacer una declaración que, lo prometo, asombrará a esta sabia asamblea. Todos los simios se quedan como aplastados en sus asientos, estupefactos, conteniendo la respiración. Los periodistas se olvidan incluso de tomar notas y ningún fotógrafo tiene la suficiente presencia de ánimo para disparar una instantánea de aquel momento histórico. Un huracán sucede al silencio y sacude la asamblea. Una tempestad de locura recorre las gradas, transformando a todos los simios en una masa histérica en la que se mezclan las exclamaciones, las risas, los llantos y los hurras. Todo ello en medio de una crepitación de magnesio, pues los fotógrafos han recobrado por fin el uso de sus miembros. El presidente, entonces, le da permiso para hablar. Ilustre presidente, nobles gorilas, sabios orangutanes, sutiles chimpancés, venerables simios. Permitan que un hombre se dirija a ustedes. Sé que mi aspecto es grotesco, mi forma repulsiva, mi perfil bestial, mi olor infecto, el color de mi piel repugnante. Sé que la visión de este cuerpo ridículo es una ofensa para ustedes, pero también sé que me dirijo a los simios más sabios y prudentes, aquellos cuya mente es capaz de elevarse por encima de las impresiones sensibles y de percibir la esencia sutil del ser más allá de una deplorable envoltura material. La pomposa humildad de este principio se la han impuesto Cira y Cornelius. Ulis prosigue en medio de un profundo silencio. Les cuenta que viene de un lejano planeta, de la Tierra, donde son los hombres quienes detentan la sabiduría y la razón. Utiliza una pizarra para describir el sistema solar. Luego habla de evolución y luego relata sus propias aventuras. Esto es lo que les tenía que decir, venerables simios. Ustedes han de decidir ahora si después de tan excepcionales aventuras debo ser tratado como un animal y terminar mis días en una jaula. Y termina llamando a la unidad de sus esfuerzos para establecer contacto con la Tierra y caminar de la mano simios y hombres. La sala estalla de golpe en un entusiasmo que ninguna pluma podría describir. Zayus abandona su asiento con un iracundo ademán y se pone a andar por el estrado con las manos en la espalda. Ulis se derrumba en un sillón y se desmaya. Se despierta en una habitación, acostado en una cama. Cira y Cornelius le cuidan mientras unos gorilas uniformados mantienen apartado a un grupo de periodistas. Cornelius le cuenta lo que ha pasado. Me informó de que el Gran Consejo acababa de tener una sesión extraordinaria y había decidido mi liberación inmediata. Ha habido algún oponente, añadió, pero la opinión pública lo ha exigido y no se podía hacer otra cosa. Él mismo había solicitado y conseguido tomarme como colaborador y se frotaba las manos al pensar en la ayuda que le prestaría en sus investigaciones. Desde entonces,
Ulysse vivirá en un apartamento. Eso sí, allí no tendrá a Nova. Y lo primero que hace es encargar ropa y vestirse. Y luego celebran una fiesta en un cabaret de moda donde Ulysse bebe y baila. A las tantas de la noche, medio ebrio, la imagen del profesor Antel pasa por su mente. Y en ese momento, con Cornelius y Cira se van al zoo. Clarea cuando llegan a la jaula en la que el sabio vive como una bestia en medio de una cincuentena de hombres y mujeres. Está tendido en el suelo, como los demás, acurrucado contra una muchacha joven. Cuando el profesor Antel se despierta, empieza, como los demás, a mendigar una golosina. Este comportamiento indigno me produjo un profundo malestar que enseguida se transformó en una angustia insoportable. Estaba a 3 pasos de mí. Me miraba y no parecía reconocerme. En realidad, su mirada, tan vívida en otro tiempo, había perdido todo su ardor y sugería la misma nada espiritual que la mirada de los otros cautivos. Ulysse le habla, le dice que ha venido a salvarle, pero el sonido de la voz le produce al profesor el mismo reflejo que a los hombres de Soror. No da muestras de comprender, retrocede. Ulysse le promete que sus infortunios por fin han terminado. Entonces el profesor, asustado, en vez de hablar, emite un sonido gutural, como un largo aullido. Cornelius es ahora el gran maestro científico del instituto. Zaius ha sido destituido y le han dado otro cargo y una nueva condecoración. Cira se ha convertido en adjunta del nuevo director. Ulysse participa en las investigaciones del sabio, pero ya no como conejillo de Indias, sino como colaborador. A menudo piensa en Nova. Ulysse se empeña en intentar enseñar a hablar a los humanos con los que antes compartía jaula, y parece que Nova es de las que más aprende. El profesor Antel sigue en el mismo estado, pero Ulysse ha conseguido que le trasladen a una celda bastante confortable. Un día, Cornelius le propone a Ulysse hacer un viaje con él. Unos arqueólogos han descubierto unas ruinas muy curiosas, y es que Cornelius sigue analizando y estudiando la evolución de los simios. Supone que todo se debió a un proceso de imitación, pero se preguntan, ¿imitación de qué? ¿De quién? Lo que los arqueólogos han sacado a la luz es una ciudad entera, una ciudad sumergida en la arena de un desierto. Los vestigios demuestran que esos antepasados poseían automóviles y aviones como los simios en la actualidad. Eso hace que tengan que buscar los orígenes del entendimiento mucho más hacia atrás en el pasado. Cuando llegan, Cornelius descubre algo que le trastorna totalmente. Es una muñeca, una simple muñeca de porcelana que se ha conservado casi intacta. Es una visión tan familiar para mí que al principio no comprendo la emoción de Cornelius. Necesito varios segundos para entender. Ya. Lo insólito me embarga y me trastorna de inmediato. Es una muñeca humana que representa a una niña terrestre. El juguete presenta otra anomalía, otra extrañeza que ha hecho reír a todos los obreros e incluso sonreír al solemne orangután que dirige las excavaciones. La muñeca habla, lo hace como una muñeca terrestre. Todo apunta a que una civilización humana floreció allí hace más de 10.000 años. ¿Es posible que unas criaturas sin conocimiento hayan podido perpetuarla mediante un simple proceso de imitación? Ulysse empieza a ver de otra forma a los humanos que pueblan Soror y se empeña en intentar salvar a esa humanidad venida a menos. Pero cuando vuelve del viaje, le dicen que ha ocurrido algo importante con Nova. Está embarazada. De pronto me trastorna el aspecto tragicómico de la situación. Voy a ser padre en el sistema de Betelgeuse. Voy a tener un hijo en este planeta, de una mujer por la que siento una gran atracción física y a veces compasión, pero que tiene un cerebro de animal. Ningún otro ser del cosmos se ha visto embarcado en semejante aventura. A partir de entonces, la duda es si su hijo será un niño normal que hablará como los niños de la Tierra o será como Nova. Y esa duda hace que la sociedad símica se ponga en guardia ante el nacimiento de ese niño. Las investigaciones de Cornelius le llevan a descubrir cómo fue el proceso de evolución de los simios. Los humanos, hace tiempo, se dejaron llevar por una pereza cerebral, dejaron de leer mientras los simios meditaban en silencio. Su cerebro se desarrollaba en la reflexión solitaria hasta que lograron hablar, y así, poco a poco, se produjo el cambio. Los simios empezaron a hacerse los dueños de todo, y los humanos se dejaron hacer. Una humanidad apática que se resignaba fácilmente. El profesor Antel es la muestra de que el entendimiento se puede perder
del mismo modo que se puede adquirir. Todo ello causa malestar en la población, lo que se traduce en una creciente desconfianza de los dirigentes respecto a mí y en una actitud cada día un poco más inquietante. Cornelius tiene enemigos. El clan orangután, encabezado por Zayus, trama intrigas contra él. Hablan de conspiración contra la raza símica y señalan a Ulis más o menos abiertamente como uno de los rebeldes. Pero en medio de ese lío nace el hijo de Ulis. Aunque está oculto y bajo el más estricto secreto, Ulis logra verlo. Es un bebé magnífico. La inteligencia centellea en sus rasgos y en su mirada. A los 3 meses está claro que el bebé no solo es normal, sino que es tremendamente precoz y ya balbucea. Pero Cornelius le dice a Ulis que sabe que el Gran Consejo va a tomar decisiones muy importantes al respecto y que se reúne dentro de 15 días. La idea que tiene el Consejo es alojar al bebé sin su madre en una especie de fortaleza bajo la vigilancia de los orangutanes. Pero no solo es el niño quien se encuentra amenazado. Los orangutanes le detestan porque usted es la prueba viviente de sus errores científicos y los gorilas le encuentran demasiado peligroso como para seguir circulando libremente. Temen que tenga descendencia en este planeta. Incluso haciendo abstracción de su eventual descendencia, tienen miedo de que su simple ejemplo siembre la confusión entre los hombres. Algunos informes señalan un nerviosismo inhabitual entre los que usted frecuenta. Cornelius cree que van a querer eliminar a Ulis, o al menos quitarle una parte del cerebro, con el pretexto de realizar experimentos. Pero Zira y Cornelius, ayudados por un pequeño grupo de valientes chimpancés, han decidido salvarles a los 3. Tienen que huir, eso sí, dejar el planeta de los simios y volver a la Tierra. La nave espacial de Ulis está intacta y sigue orbitando el planeta. Esa nave podría llevarles de vuelta a casa. Cuenta con carburante, oxígeno y víveres suficientes para llegar al final del universo. Un astrónomo amigo de Cornelius ha localizado la nave y conoce todos los elementos de su trayectoria. Dentro de 10 días van a lanzar un satélite artificial que llevará dentro hombres para experimentar la influencia de ciertas radiaciones. Está previsto que los pasajeros sean un hombre, una mujer y un niño. Así que la idea es que Ulis, Nova y el bebé sustituyan a los pasajeros previstos. Ha de ser posible. Pero en este momento no pienso en dificultades ni en peligros. No puedo defenderme de la ola de melancolía que me ha asaltado al pensar en dejar este planeta, a Zira y a mis hermanos, sí, mis hermanos humanos. Con respecto a ellos, me siento como un desertor. Sin embargo, en primer lugar, he de salvar a mi hijo y a Nova. Pero volveré, sí, más adelante. Lo prometo al pensar en los prisioneros de las jaulas. Volveré con otras bazas. Cuando se quedan solos, Ulis y Zira se abrazan. Ella está tan confusa como él. Una lágrima corre por su hocico. Son almas gemelas. Ulis cierra los ojos para no ver ese rostro grotesco que la emoción hace aún más feo. Siente cómo tiembla su cuerpo deforme contra el suyo. Ulis apoya su mejilla contra la de Zira. Cuando están a punto de besarse como 2 amantes, la mona se sobresalta instintivamente y le rechaza con violencia. Zira dice que es imposible, que no puede, que Ulis es demasiado horroroso. Misión cumplida. Navego de nuevo por el espacio a bordo de la astronave, avanzando como un cometa en dirección al sistema solar, a una velocidad que crece a cada segundo. No estoy solo. Llevo conmigo a Nova y a Sirius, el fruto de nuestro amor interplanetario, que sabe decir papá, mamá y muchas otras palabras. El plan de Cornelius se ha ejecutado al pie de la letra. El relevo del trío se ha efectuado sin problemas. Otra mujer ha ocupado el lugar de Nova en el instituto y el niño será entregado a Zayus. La criatura demostrará que no puede hablar y que no es más que un animal. Es poco probable que sospechen la sustitución. Los orangutanes no ven diferencias entre un hombre y otro. Zayus, así, triunfará. Cornelius pasará tal vez algunos apuros, pero todo se olvidará muy pronto. Ya debe de estar olvidado, pues allí han transcurrido lustros durante los pocos meses que llevamos viajando por el espacio. Por lo que a mí respecta, mis recuerdos se desdibujan rápidamente, como el cuerpo material de la supergigante Betelgeuse, a medida que el espacio-tiempo aumenta entre nosotros. A Ulis le duele haber tenido que dejar al profesor Antel, que parecía haber encontrado una solución satisfactoria al problema de la existencia.
El abordaje de la astronave no resultó difícil. El equipo se hallaba intacto y la calculadora electrónica se encargó de realizar todas las operaciones de arranque. Fracciones infinitesimales les separan de la velocidad de la luz. Han recorrido en muy poco tiempo un espacio inmenso y un año después entran en el periodo de frenado que va a durar otro año. Nova soporta muy bien el viaje. Se muestra cada vez más razonable. La maternidad la ha transformado. Pasa horas de contemplación beatífica delante de su hijo, que le ha resultado mejor profesor que yo. Nova articula casi correctamente las palabras que él pronuncia. A mí todavía no me habla, pero hemos establecido un código de gestos para comunicarnos. Tengo la sensación de que siempre he vivido con ella. Sirius es la perla del cosmos. Tiene 1 año y medio, camina a pesar de la fuerte gravedad y parlotea sin descanso. Ulises está impaciente por mostrarlo a los hombres de la Tierra porque, al fin, ha observado que el Sol empieza a cobrar una dimensión perceptible. Se lo muestra a su familia. Sirius habla ya con soltura y Nova casi igual de bien. Un milagro de la maternidad. El tamaño del Sol aumenta a cada instante. Al ver la Tierra, a Ulises se le saltan las lágrimas. Hay que vivir más de 1 año en el planeta de los simios para comprender mi emoción. Sé que después de 700 años no encontraré parientes ni amigos, pero estoy ávido de volver a ver hombres de verdad. Pegados a las ventanillas ven cómo se aproxima la Tierra. Ya no es necesario el telescopio para distinguir los continentes. Se embarcan en la segunda lancha de la nave. Todos los cálculos se efectúan con vistas a un aterrizaje en Francia, cerca de París. Entran en la atmósfera. Los retrocohetes entran en acción. Nova mira sonriente a Ulises. Ha aprendido a sonreír y también a llorar. Sirius extiende los brazos y abre sus ojos maravillados. La Torre Eiffel sigue ahí. He tomado los mandos y conduzco de un modo muy preciso. Milagro de la técnica. Tras 700 años de ausencia, logro aterrizar en el aeropuerto de Orly, que no ha cambiado mucho, en un extremo del recinto, bastante lejos de los edificios. Seguro que me han visto. Solo tengo que esperar. Me parece que haya tráfico aéreo. ¿Habrán trasladado el aeropuerto a otro lugar? No, aquí hay un aparato. Se parecen todo a los aviones de mi época. Un vehículo abandona los edificios en dirección a la lancha. Es un modelo antiguo de camioneta, 4 ruedas y un motor de explosión. Ulises se esperaba una recepción un poco más solemne. La bienvenida no es que sea multitudinaria, solo 2 hombres, parece. Ulises no los distingue muy bien porque la puesta de sol se refleja en los sucios cristales del vehículo. El conductor y un pasajero. Este último lleva uniforme, es un oficial. La camioneta se ha detenido a 50 metros de la lancha. Ulises toma a su hijo en brazos y sale de la lancha. Nova le sigue con alguna vacilación. Parece temerosa. El conductor ha descendido, está de espaldas. Abre la puerta para que descienda el pasajero. Ulises ve brillar numerosos galones. Ha salido de la camioneta. Da algunos pasos hacia nosotros, atraviesa la vegetación y aparece por fin con claridad. Nova lanza un alarido, me arrebata al niño y corre a refugiarse en la lancha, mientras yo me quedo allí clavado, incapaz de moverme ni de articular palabra. Es un gorila. Y así les hemos contado El planeta de los simios, de Pierre Boulle. Hemos seguido la edición de B de Bolsillo, con traducción de Enrique Folk González. Gracias por estar ahí y gracias por leer. Un libro, una hora, en la cadena SER. Un programa escrito y dirigido por Antonio Martínez Asensio, con la voz de Eugenio Barona y la participación de Olga Hernán Gómez. Diseño sonoro de Pablo Arévalo. Y en las redes, Laura Martínez Pérez. Suscríbete a Un libro, una hora. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER los domingos a las 5 de la mañana. Cadena SER. La radio.